Antes que nada, quería externar una disculpa, compañeros, por no haber podido estar con ustedes el día martes, pero fue por motivos ajenos a mi voluntad. Me hizo imposible poderme conectar el día martes, pero ya estamos por acá. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, permítanme. Gracias. Muy bien, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos iniciado en la última clase, que era la mancomunidad solidaria. Nosotros vimos en la última clase los tipos de mancomunidad solidaria que existen, ¿verdad? La mancomunidad solidaria activa, mancomunidad solidaria pasiva y mancomunidad solidaria mixta. La mancomunidad solidaria activa, compañeros, es cuando hay varios acreedores y un solo deudor, que fue lo que abordamos en relación a los efectos de la mancomunidad en la última clase. El día de hoy vamos a ver los efectos que se suscitan y las peculiaridades y particularidades que se presentan dentro de la mancomunidad solidaria pasiva, compañeros. Lo que sucede es que en relación a la mancomunidad solidaria activa, donde hay muchos acreedores y un solo deudor, y la mancomunidad solidaria pasiva, donde hay muchos deudores y un solo acreedor, es que la mancomunidad solidaria pasiva es la más común. Casi siempre esa es la que se presenta. Es muy extraño realmente o poco común poder observar la mancomunidad solidaria activa. Es más frecuente el hecho de que existan varios deudores y un solo acreedor, ¿verdad? En relación a esta mancomunidad, a la mancomunidad solidaria pasiva, compañeros, hay una serie de criterios para imponer la solidaridad. Primero, que de entre los deudores que comparecen existan intereses comunes, es decir, una comunidad de intereses. Veamos el artículo 1972, compañeros, de nuestro Código Civil. El artículo 1972 del Código Civil establece lo siguiente, permítanme, compañeros. Dice el artículo 1972, cuando en el contrato de comodato sean varios los comodatarios, todos ellos responderán solidariamente. Fíjense que existen dos tipos de contrato de consumo. El contrato de mutuo y el contrato de comodato. El contrato de mutuo, los bienes son fungibles, entonces se consumen como el dinero. En el caso del contrato de comodato, no. Los bienes no son fungibles, entonces pueden mantenerse. Se entrega un bien a una persona y esta persona hace uso de ella y paga, ¿verdad? Presenta un cierto pago o una cierta cantidad de dinero. Entonces, en este caso, quienes reciben el bien son los comodatarios. Quien otorga son los comodatarios. Entonces, son quienes se ven beneficiados por el uso del bien. Entonces, ellos son los que pueden en determinado momento, según lo que dice la ley aquí, responder solidariamente. Es decir, va a responder cualquiera de ellos, uno de ellos por todos. Entonces, la ley presenta esto
como parte de la comunidad de intereses, ¿verdad? El artículo 1716, compañeros, hace referencia a otro contrato, a otro tipo de contratación, pero esta contratación es el mandato, ¿verdad? En el mandato, pues está el mandante y el mandatario. El mandante es el que otorga la representación y el mandatario es el que ejecuta esa representación. Entonces, dice el artículo 1716, si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Entonces, prácticamente es cuando a través de un tipo de contratación, compañeros, hay intereses comunes en relación a las personas que están compareciendo a beneficiarse de esa situación, ¿verdad? Por eso se le denomina de esta manera comunidad de intereses. Y aquí ponemos dos ejemplos que la ley trae consigo, ¿verdad? Donde menciona la solidaridad dentro ya de contratación particular, es decir, el mandato y el comodato. Luego, no solo es cuando hay comunidad de intereses, sino también hay comunidad de responsabilidades, cuando las personas tienen que responder en determinado momento por alguna situación en particular. Esto, compañeros, hace referencia más que nada a lo que nosotros vimos en un principio en relación a las fuentes de las obligaciones. Ahí nosotros establecimos por primera vez qué era la solidaridad. Lo vimos a nivel más general, pero es porque dentro de los hechos y actos ilícitos se producen obligaciones que deben de cumplirse, compañeros. Entonces ahí el artículo 2015 hace referencia al contrato de construcción, compañeros. Dice, el contratista es responsable por la destrucción o deterioro debido a dolo o culpa de su parte, durante 5 años contados desde la fecha de la entrega. Si el contratista y el ingeniero, arquitecto o constructor fueren personas distintas, la responsabilidad será solidaria. Esto hace referencia a la responsabilidad que debe de tener, ya no a los intereses que puedan tener en común, sino la responsabilidad derivada de un tipo de contratación. Entonces, la ley en ese sentido sí es específica, diciéndonos o designando, aparte de lo que es la mancomunidad solidaria propiamente, en ya contratos específicos, cuándo van a ser solidariamente responsables. En este caso, compañeros, en el contrato de construcción, aquí no solo es quien contrata, sino también el que construye, ¿verdad? El contratista y el constructor, si son personas diferentes, ¿verdad? Es posible que una persona sea el contratista, ¿verdad? Quien gestionó la contratación para poder elaborar la construcción, y quien la construye sean personas distintas. Entonces, si es así, ellos serán responsables solidariamente. O sea, va a responder uno o va a responder otro. El artículo 1671, compañeros, el artículo 1671 ya nos refiere a lo que nosotros habíamos abordado en la parte última de las fuentes de las obligaciones con los hechos y actos ilícitos. Nosotros habíamos platicado que los hechos y actos ilícitos, es decir, cuando hay una transgresión a la ley, se produce un daño y ese daño debe ser reparado. Entonces, de conformidad con la legislación, se dice quién es el que va a ser responsable de reparar ese daño, ¿verdad? Y la forma en la que se va a constituir el pago o se va a cobrar. Fíjense que en este caso hace referencia a los propietarios de edificios, ¿verdad? Dentro de los hechos y actos ilícitos. Dice el artículo 1671.
El propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Si la ruina se debió a defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor, pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que hubiere pagado por los daños o perjuicios sufridos. Entonces aquí también hay solidaridad. El dueño del edificio va a ser responsable junto con el constructor, ¿verdad? Algo bastante similar a lo que pasa con el contrato de construcción, que es el contratista y el ingeniero, pero en este caso es el propietario. Aquí ya se está dando en arrendamiento, ya tengo un edificio y estoy dando ya en arrendamiento algunas partes, algunas fincas filiales del edificio. Entonces, si se presenta algún problema, ya tendrá que establecerse entre el dueño del edificio o el constructor. Puede ser que sean la misma persona, entonces no hay solidaridad, pero si son dos personas distintas, sí hay solidaridad y tendrá que establecerse. Así, entonces solidariamente podrán responder. Si no es uno, uno puede responder por el otro. Luego tenemos el artículo 1657, compañeros, también dentro de los hechos y actos ilícitos. Este corresponde a lo que es la difamación. Se recuerdan que nosotros platicamos sobre la difamación y aquí hace relación al derecho, al daño moral, ¿verdad? Entonces, que era un poco complicado poderlo calcular. El juez tendrá que establecer cómo eh, lo puede calcular para poder deducir los daños y perjuicios, el pago de daños y perjuicios. Pero el artículo 1657 dice lo siguiente. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de un hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según grado de participación de cada cual en el hecho, y si no fuere posible determinarlo, por partes iguales. Entonces esto, compañeros, esto hace referencia no solo a la solidaridad que puede presentarse entre personas que son culpables en caso de la difamación, sino también desarrolla lo que es el derecho de repetición, ¿verdad? Una persona que pague por todas tendrá que repetir contra cada uno de ellos. Entonces aquí podemos ver cuando hay responsabilidades y hay intereses en común, ¿verdad? Entonces por eso la ley plantea la solidaridad de conformidad con los intereses o con las responsabilidades. Entonces estos artículos hacen referencia a la solidaridad aparte de lo que la ley misma establece dentro de la figura, ¿verdad? Dentro del artículo 1352 y los artículos sucedáneos, ¿verdad? Pero esto ya menciona la solidaridad en otro tipo de contratación, como el contrato de comodato, el contrato de mandato, el contrato de construcción y en los hechos y actos ilícitos, ¿verdad? Ahí ya se refiere a la solidaridad. Entonces, por eso es que hay una división en relación a lo que es la comunidad de intereses y la comunidad de responsabilidades. Veamos ahora, compañeros, los efectos externos que se presentan dentro de lo que es la mancomunidad solidaria pasiva, es decir, dentro del acreedor y el deudor. El primero de los efectos, compañeros, que puede presentarse aquí es
que el acreedor puede dirigirse contra uno o contra todos los deudores. Hemos de recordar, compañeros, que aquí ya ha pasado el momento del pago. Supongamos yo tengo un préstamo y tengo como plazo de pago 12 meses, 24 meses, 15 meses, vamos, 12 meses. Pero ya pasó esa época. El plazo se venció y yo no pagué. Entonces el acreedor va a venir contra los deudores. Puede venir contra mí o contra los otros deudores. Entonces, como habíamos platicado en un inicio, por economía y facilidad, es mejor para el acreedor plantear la mancomunidad solidaria, porque en lugar de ir contra cada uno de los deudores, va a ir solo contra uno. Y le puede pedir que pague la totalidad, ¿verdad? Veamos el artículo 1357, compañeros. A ver, ¿quién me apoya con la lectura del artículo 1357, compañeros, por favor? A ver, la compañera Leticia Morales. Buenas noches, licenciado, compañeros. Artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Muchas gracias, compañera. Fíjense que lo que pasa es que aquí es que el acreedor, básicamente, compañeros, el acreedor lo que quiere es recuperar su inversión, el dinero que otorgó. Eso es lo que él considera, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es mucho más factible solicitárselo a uno y que después esta persona vaya contra los demás que ir de uno en uno. Y de hecho, miren lo interesante del artículo. El segundo párrafo dice, la reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviera totalmente satisfecha. Es decir, si la obligación no se ha pagado totalmente, pues entonces el acreedor va a seguir, va a continuar. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, compañeros. El acreedor básicamente lo que quiere es recuperar el dinero que prestó o el servicio que otorgó, ¿verdad? Por eso es que está precisamente dentro de ese papel, ¿verdad? Como acreedor que requiere el cumplimiento de la obligación. La situación es que en este caso, la forma como requiere el cumplimiento de la obligación es que puede solicitarle que cumpla a uno para que pague por todos, para que cumpla por todos. El segundo de los efectos, compañeros, es que el pago que se realiza a uno de los acreedores extingue la obligación. Es decir, si en determinado momento se paga a uno de los se le paga al acreedor, uno de los deudores paga, la obligación se terminó, ¿verdad? Ahí se extingue la obligación. Este artículo, compañeros, el artículo 1358, es interesante porque este artículo refiere al derecho de repetición como tal. O sea, ¿qué va a pasar al momento de que se cumpla la obligación de esa manera? ¿Qué va a pasar si el acreedor le cobra al deudor A? ¿Qué va a pasar después con el deudor B y el deudor C? Porque el deudor A va a pagar todo.
Entonces aquí el artículo 1358 dice lo siguiente. El pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. O sea, ahí termina la obligación. Pero dice, el deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación. Son los intereses respectivos y gastos necesarios. Entonces, aquí es donde dice, bueno, mire, él va a actuar de tal manera, ¿verdad? Él va a repetir contra ellos. Les va a solicitar que paguen. Debemos de tener claro aquí, compañeros, que esto es cuando ya la obligación se venció, ¿verdad? El plazo se venció. Entonces ya el acreedor está exigiendo el cumplimiento de la obligación. Y bueno, lo exige y se paga. Pero ¿qué va a pasar después con el que pagó todo? Tiene el derecho de decirles a los demás, bueno, ahora ustedes páguenme lo que yo pagué por ustedes. Fíjense, compañeros, que una parte bien interesante de lo que estamos platicando es que el derecho que se suscita aquí es una vez la obligación no se ha cumplido dentro del plazo correspondiente. Entonces dice qué es lo que hay que hacer. La vía para poder realizarlo tendrá que ser lo que establezca el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo verán ustedes dentro de la clase de procesal civil. Pero aquí incluso da a entender qué es lo que se debe de plantear para poder defenderse o los argumentos que se puedan esgrimir. Fíjense que el artículo 1360, compañeros, desarrolla lo que se conoce como defensas que puede plantear el deudor, ¿verdad? El deudor puede estar siendo requerido por el acreedor, pero puede defenderse. Veamos el artículo 1360. A ver, compañeros, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo? Artículo 1360. El deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Fíjense, compañeros, que lo que sucede es que las obligaciones como tal tienen una serie de situaciones que se presentan dentro de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Pueden tener características muy particulares, como por ejemplo el plazo. Del plazo les he venido platicando porque precisamente ahorita es cuando les comento la función que pudiera tener, una de las tantas funciones. El plazo es muy particular en relación a la obligación. No quiere decir que una determinada obligación va a tener el mismo plazo, va a ser el mismo plazo para todos. No, eso no es así, sino que depende de las condiciones de cada persona, ¿verdad? Supongamos que el acreedor viene, un banco, pongamos, se acercan dos personas, solicitan un préstamo. Se puede establecer cuál es el historial crediticio y de esta manera se puede establecer si se le va a otorgar el préstamo o no. Entonces se le otorga, ¿verdad? Entonces se le dice, bueno, el préstamo me lo va a pagar dentro de
24 meses. Pero eso no quiere decir que otra persona que lo solicite u otras personas que lo soliciten, aunque sea la misma cantidad de dinero en la tasa de interés, hay cosas que varían, como los ingresos o cosas así, entonces no quiere decir que va a tener el mismo plazo, ¿verdad? Eso depende de cada caso. Pero sí se dan algunas particularidades, porque el hecho de que una obligación tenga un plazo determinado quiere decir que en el plazo establecido para el cumplimiento de la obligación se tendrá que cumplir con la misma. Se realizó el préstamo, fueron 24 meses, 2 años, ¿verdad? Para pagar. Entonces, durante ese tiempo se va a pagar. Es para realizar el pago normal de la obligación. Pero resulta que el acreedor viene y ya me está exigiendo, me está diciendo, bueno, ahora págueme usted es mancomunadamente solidario, págueme usted la totalidad y después se arregla con los demás. Entonces ahí yo puedo plantear excepciones en contra del acreedor. La excepción de condición no cumplida. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el plazo para cumplir con la obligación, el plazo normal, no se ha vencido. O sea, no existe todavía incumplimiento de la obligación. Resulta que eran 24 meses y van 20. Entonces, se plantea una excepción de ese tipo y es una forma que tiene el deudor, ¿verdad? En relación a la obligación de defenderse. Puede defenderse planteando ese tipo de excepciones, ¿verdad? Si el plazo no se ha cumplido, compañeros, si el plazo no ha terminado, quiere decir que lo que va a pasar es que el periodo o el lapso temporal para poder plantear una acción, perdón, para poder cumplir con la obligación, no se ha vencido, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que todavía hay tiempo para cumplir de manera normal la obligación, ¿verdad? Entonces, esto no permite que en determinado momento pueda plantearse pueda requerirse el pago, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. En una obligación, un arrendamiento, un alquiler, resulta que una persona está alquilando una casa y se establece dentro de la contratación que si a los 3 meses no ha pagado, entonces tiene que devolver el bien. Pero resulta que no han pasado los 3 meses y el acreedor ya le está pidiendo que devuelva el bien por falta de pago. Pero solo ha pasado 1 mes y medio. Entonces, ahí se puede plantear esa excepción, porque el plazo no se ha cumplido, la condición planteada no se ha cumplido. Puede ser que sean condiciones derivadas de la naturaleza de la obligación, ¿verdad? O muy particulares. De la naturaleza de la obligación, podríamos poner el plazo propiamente, ¿verdad? Pero ya personales pueden ser condiciones que se hayan planteado
entre las partes. Condiciones como, por ejemplo, el hecho de que el caso que les pongo aquí, que si dentro de 3 meses no se paga, entonces se devolverá el bien inmueble. Eso es algo ya entre ellos, es una condición, un acontecimiento futuro incierto, ¿verdad? Que de cumplirse, entonces tendrá que devolverse el bien inmueble. Eso ya es una situación personal, ¿verdad? Entre los, en este caso, arrendatarios o deudores, ¿verdad? Porque tienen que pagar. Y el acreedor o arrendante. Entonces, vemos cómo sí hay formas de oponerse. Media vez el procedimiento de requerimiento de pago o de cumplimiento de la obligación es anómalo, ¿verdad? Entonces, esto se le conoce como defensas que puede tener el deudor, ¿verdad? Entonces, el deudor solidario puede utilizar o invocar estas excepciones en contra del acreedor, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. Aquí en la siguiente diapositiva se establece que las excepciones que se originan de la naturaleza de la obligación perdón, compañeros. Pues como les decía, las excepciones que se originan de la naturaleza de la obligación, ¿verdad? Los elementos que tengan las obligaciones pueden constituir las excepciones que se puedan plantear. Como por ejemplo la causa ilícita, o lo que les acabo de comentar en relación del arrendamiento, ¿verdad? Una condición muy propia de la obligación, ¿verdad? Entonces, eso debe de tenerse en consideración para para que el deudor pueda defenderse, ¿verdad? Pueda defenderse en contra del acreedor, de lo que el acreedor esté requiriendo, porque el acreedor, al fin y al cabo, lo que va a solicitar es el cumplimiento de la obligación, ¿va? Que me paguen, ¿verdad? Que me paguen lo que yo presté. Eso es lo que quiere el acreedor. La cuestión es en qué momento solicita el pago y si es factible solicitarlo de esa manera. Ahora hay otro tipo de excepciones, compañeros. Ya vimos que pueden ser excepciones personales o que correspondan a la naturaleza de la obligación. Pero también hay excepciones que tienen que ver con la situación común. Recordemos que son deudores comunes, es decir, hay varios y están vinculados por la solidaridad, ¿verdad? Entonces, dentro de las excepciones comunes, es decir, que se pueden plantear para todos, tenemos la prescripción, compañeros. La prescripción, como lo vimos, creo que en la última clase, es el plazo que se puede plantear para poder generar algún tipo de acción. En este caso, en el caso de la obligación, el acreedor tiene el tiempo, por ejemplo, 1 año, para poder plantear una acción donde requiera el pago. Y los deudores pueden invocar la prescripción, pueden decir, mire, realmente el tiempo para que usted me solicitara el cumplimiento de la obligación terminó.
Entonces, ahí ya no podría el acreedor poder requerir ese pago. Veamos el artículo 1361, compañeros. Dice, cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios aprovecha o perjudica a los restantes, siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito el valor de estas, deducida la parte que corresponde a los demás. Fíjense, compañeros, que lo que sucede aquí es que, como les decía, el lapso de tiempo para poder plantear alguna acción que requiera de pago se le denomina prescripción. Pero en este caso, dice cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores. Es decir, aquí se está interrumpiendo la prescripción. El plazo de tiempo que usted tiene para poderme demandar se va a vencer, supongamos, en abril de este año, el 15 de abril. Entonces falta días, pero de repente se plantea alguna acción determinada que la interrumpe. Entonces ya no sigue corriendo. Puede continuar el tiempo, pero el plazo se interrumpió. Entonces eso a quien va a beneficiar es al acreedor, porque va a tener más tiempo, porque el plazo está detenido, se interrumpió. Y va a perjudicar al deudor, ¿verdad? Entonces dice, o en contra de uno de los deudores solidarios, aprovecha o perjudica a los restantes, siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. Es decir, el plazo tuvo que haber iniciado de manera similar para todos. El acreedor solo podrá exigir a los deudores, esto es prácticamente la esencia de esta figura. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito. Es decir, suponiendo que la obligación vence 15 de abril, pero ya estamos en mayo, quiere decir que ya, ahí ya no puede, el acreedor ya no puede hacer nada. Pero en este caso todavía estamos en marzo. Faltan 2 o 3 semanas. Entonces ahí no ha prescrito. Entonces todavía tengo ese tiempo para poder plantear una acción, compañeros, para poderlo demandar. Para los que ya prescribieron, no. De hecho, esa es una excepción que pueden plantear los deudores. Pueden decir, mire, a mí ya no me cobre porque ya prescribió. Ya no tiene usted el derecho de requerirme de pago. ¿Verdad? Ese lapso de tiempo que usted tenía para poderme solicitar, se acabó. Entonces, eso debe de tenerse en consideración, compañeros, porque en algún momento puede solicitarse o invocarse por parte del deudor. De hecho, es una figura, ¿verdad? Una figura en la cual se extingue la obligación. Entonces, esto tiene que ver con el plazo de tiempo para poder requerir el cumplimiento de la obligación. Veamos el artículo 1362 ahora, compañeros. Dice, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Estos ya son casos muy peculiares, porque aquí entendemos que la naturaleza de la mancomunidad solidaria es que uno responda por todos, pero si ustedes se dan cuenta aquí, le da el chance, ¿verdad?,
al acreedor de solicitar la parte alícuota, una parte proporcional. Pero del cumplimiento. Miren, el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde. Esa es la parte proporcional. Pero eso no interrumpe la prescripción para los demás. Suponiendo que el 15 de abril se termina el plazo de la obligación, entonces yo voy a plantear la prescripción, ¿verdad? Pero todavía no hay tiempo para poderla plantear, porque no se ha vencido. Entonces el acreedor viene y a uno de los deudores le dice, mire, págueme nada más lo que le corresponde a usted. Pero eso no va a interrumpir la prescripción. Eso no va a interrumpir la prescripción, va a continuar. El plazo se va a vencer el 15 de abril, va a continuar. Eso no provoca la interrupción de la prescripción. Porque muchas veces se busca eso, compañeros. Realmente eso es lo que busca el acreedor, ¿verdad? Que se interrumpa la prescripción. El plazo que tengo yo, porque ya se venció la obligación, entonces tengo un plazo para poder plantear el cobro, para poder cobrarle. Entonces, para que ese plazo se interrumpa, es decir, no siga corriendo, entonces el acreedor puede iniciar las acciones que considere. Ahora, compañeros, de esa manera se termina la mancomunidad solidaria pasiva. Esos son los efectos que hay, ¿verdad? De la mancomunidad solidaria pasiva. Pero también en esto surgen fuentes, orígenes de la mancomunidad solidaria, ¿verdad? ¿Cómo se puede constituir la mancomunidad solidaria? ¿De qué manera se constituye la mancomunidad solidaria? ¿Cómo podemos decir, mire, la mancomunidad solidaria se podrá plantear o es solidaria porque se originó de tal y tal y tal cuestión? ¿Cómo podemos plantear esto? Primero, fuentes de la obligación solidaria. Primero puede ser contractual, es decir, a través de un contrato, que es lo que nosotros vimos la vez pasada, ¿verdad? Que se tiene que consignar, tiene que ser expresa, tiene que establecerse. Son deudores solidariamente mancomunados o acreedores solidariamente mancomunados. Ya entonces ya se entiende que uno va a responder por el otro. Que esa es la forma más común, compañeros. Es la que ustedes van a encontrar ya en la práctica de su ejercicio profesional. Esa es la que van a encontrar de manera más asidua, ¿verdad? La forma contractual. Pero también hay otras dos maneras. Tenemos la forma testamentaria, compañeros. La forma testamentaria es cuando a través de un testamento se puede establecer literalmente que una persona pueda encargarse, por ejemplo, de un bien que tiene una deuda y tendrá que responder de manera solidaria si es que hay más herederos. La particularidad del testamento, compañeros, es que la persona que va a asumir el testamento, o sea, que va a asumir la masa hereditaria, perdón, que va a obtener la masa hereditaria, el heredero, al momento de declararse el heredero, puede aceptar o no la herencia. Puede decir, bueno, mire, fíjese que le vamos a otorgar se le está otorgando a través del testamento a usted una casa, ¿verdad? Una casa muy grande, muy bonita. Bueno,
Realmente a mí me parece muy, muy bueno. Me dejaron esta herencia, pero cuando yo reviso el bien, me doy cuenta que el bien tiene varios pasivos, es decir, tiene hipotecas constituidas, ¿verdad? Me la está dejando a mí y a otras personas más. Y literalmente establece en el testamento, se constituirán como deudores solidarios. Pues realmente es muy atractiva la herencia que me están dejando, pero si yo quiero la acepto, y si no, digo no acepto la herencia. Entonces, esa es otra de las formas en las que puede plantearse la obligación solidaria, compañeros. Es otra de las fuentes, ¿verdad? Primero el contrato, el testamento y por último la ley, ¿verdad? La fuente legal. La fuente legal, esa es la que se realiza a través de la ley, compañeros, que fue lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, algunos artículos que nos pueden ilustrar en esto, como el artículo 1671, compañeros, que es el del propietario de un edificio, que lo leímos en la comunidad de responsabilidades, ¿verdad? Ahí la ley propiamente dice, mire, van a ser solidariamente responsables. Entonces ahí, aunque en el contrato traten de poner lo contrario, no se puede porque la ley así lo establece, ¿verdad? Artículo 1651 también, ¿verdad? Donde establece precisamente lo relativo al medio de transporte, ¿verdad? Ahí también hacen constar esta situación. Dice, las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos. Entonces, sí habla de la solidaridad, impone esa situación. Y el artículo 1667, compañeros, ¿verdad? Donde también desarrolla, entre otras cosas, solidaridad, ¿verdad? El que origina un apremio, prisión ilegal y el que ordena son responsables solidariamente por el daño o perjuicio que se ocasione, ¿verdad? Entonces, ya en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, ya la propia ley establece la solidaridad, compañeros. Establece que de esa manera se pueda desarrollar el cumplimiento de la obligación solidariamente. A ver, el compañero José Antonio. Solo tengo una consulta, licenciado. Sí. En el 1651 que usted acaba de indicar, bueno, en realidad es el 1647 donde dice la excepción de la responsabilidad penal no libera de responsabilidad civil. Sí. Salvo que el El juez juez así lo así lo estipule. considere. Ajá. Ajá. Pero, por ejemplo, en algún accidente esto se puede llevar a cabo como tal. Es que lo que pasa es que todo lo relativo a la obligación que se deriva de estos hechos y actos ilícitos puede conocerse desde el punto de vista civil o desde el punto de vista penal, ¿verdad? Penal se le deducen responsabilidades que limitan su libertad, pero civilmente se le deducen los daños y perjuicios que produzca. Si en el accidente produjo un choque, hay que pagar los daños, ¿verdad? Y lo que se dejó de percibir, que eso se le denomina lucro cesante. Entonces, eso hay que pagarlo. O sea, el hecho de que se le deduzcan responsabilidades penales no quiere decir que no se le vayan a deducir responsabilidades civiles. Ahí
ya será cuestión del juez. Decirle, mire, bueno, entonces solo ya no le vamos a deducir las responsabilidades civiles, pero eso será cuestión del criterio del juez con base en las pruebas que se le aporten, ¿verdad? Ok, pero esto tendrá relación al 1652, donde dice que la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, esa si se comprueba que al damnificado hubiera dado lugar al daño o al perjuicio resultante. Pero ¿cuál es la pregunta en sí, compañero? Porque Mi fíjese que pregunta lo que es que, pasa es que el artículo... por ejemplo, un accidente, por ejemplo, con esto de que acaba de suceder de los seguros de motos y todo este tipo de cosas. Sí, Sabemos de que las motocicletas no tienen que transcurrir o transitar en medio de los carriles, sí. pero viene un vehículo, se comprueba en cámaras de que este vehículo salió de Ujú. una manera abrupta y se pasó llevando al motorista, pero el motorista iba en medio del carril. Sí, pero eso tendrá que probarse. Una Sí, vez se probó, una vez se comprobó y se acreditó. Entonces aquí mismo dice, por eso le preguntaba cuál era la pregunta, si se le eximía sí se le de, tenía, ajá, de exacto. excepción, perdón, de responsabilidad civil o de responsabilidad penal. Porque lo que pasa es que aquí dice el artículo 1652, la responsabilidad que se refiere al artículo anterior cesa si se comprueba que el damnificado hubiera dado lugar al daño. Por ejemplo, una moto, ¿verdad? Y tal vez en algún momento actuó imprudentemente. Exacto, Tal, como le tal decía, por como, ejemplo, tal pasó como a medio usted. del carril, ¿verdad? Exactamente, exactamente, así es. Entonces, en este caso, si se comprueba que la culpa la tuvo él, entonces ya no será sujeto a lo que establece el artículo 1651, porque esa es la excepción. La excepción es la contemplada en el artículo 1652. Pero si en dado caso si hay algún tipo de situación que se presente ahí donde hay culpabilidad por parte de la otra persona, entonces habrá que deducirle responsabilidades a la otra persona o en caso, situaciones, responsabilidades civiles o penales, ¿verdad? A menos que el juez lo establezca. En este caso, supóngase que el motorista fue el que tuvo la culpa. Se logra comprobar eso. Entonces, el juez podrá deducirle, como ahí hay daños, ¿verdad? Hechos y actos ¿No? ilícitos. Entonces, eso puede traer como consecuencia también que se le deduzcan responsabilidades penales y obviamente las civiles, que son las que estamos viendo aquí. Sí, Pero si en determinado momento el juez considera, bueno, mire, ya no se le van a deducir las responsabilidades penales, sino solo nos vamos a quedar con las responsabilidades civiles, entonces ya será otra situación, ¿verdad? Entonces es que no me quedaba muy claro el vínculo el sí, lo artículo siento, señor. 1647 en su pregunta, ¿verdad? Al artículo Sí, 1652. sí, lo siento que no, igual, bueno, tenía el ejemplo, pero no sabía cómo Es que preguntarle. fíjese que lo que sucede es que el caso de las cuestiones de tránsito, realmente muchas veces se presentan situaciones un poco eh, complicadas en ese sentido, ¿verdad? Pero en el sentido de poder establecer realmente cómo fueron los hechos, ¿verdad? Pero ahora con tantas cuestiones Sí, de tantas cámaras tecnología y que tanta puede cosa exactamente, puede que pueden establecerse ayudar. y puede aportarse eso para establecer realmente quién tuvo la culpa y poder incluir esto ya sea en el artículo 1651 o el artículo 1652, porque el artículo 1652 es la excepción. Es la excepción a la anterior, Artículo ¿verdad? En dado caso se 1651, compruebe exactamente. de que Eh, la persona se actuó con la intención, ¿verdad? exactamente. Entonces, ya una vez se produjo el procedimiento judicial, ya el juez establecerá lo que establece precisamente el artículo 1647, ¿verdad? Ok, Ya él atenderá si puede ser civil o penal, ¿verdad? o penal. Exacto. Ok, gracias, Lick. A la orden, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna duda?
Muy bien, compañeros. Miren, aquí les acompaño una forma un poquito más clara de poder establecer en esta diapositiva una ilustración de lo que es la mancomunidad solidaria pasiva, compañeros. En la anterior, en la diapositiva anterior, habíamos visto cuáles eran cómo estaban dispuestos los sujetos, ¿verdad? Que habían varios acreedores y un solo deudor. Aquí es lo contrario. Hay varios deudores y un solo acreedor. ¿Alguna duda, compañeros? Muy bien, compañeros. Les agradezco su atención. Creo que la semana entrante nosotros tenemos clases presenciales, ¿verdad, compañeros? Entonces, todavía nosotros pudiéramos abarcar un poco más de contenido porque no sé si la primera semana de abril comienzan ya los exámenes parciales, ¿verdad? Para poder trasladarles el laboratorio, compañeros, ¿verdad? Entonces, hasta aquí dejaría la clase del día de hoy y, perdón, el compañero Estuardo. Sí, licenciado, buenas noches. Solo puedo hablar con usted ahorita que salgan los compañeros. Muy bien, está bien, compañero. Por favor. Muy bien, compañeros, que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo día, el día martes, compañeros, martes, de manera presencial. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado.